aquí cosas interesantes. Fijaros, yo le he puesto el subtítulo Fieles a la doctrina, pobres en amor. ¿Conocéis alguna iglesia de estas? Nuestra, estoy hablando de las nuestras. Ya no me meto con los de fuera. Nuestras. Congregaciones que son muy, yo llamo muy fijos en la doctrina, pero que el amor parece que no hay mucho por ahí. Bueno, esta es la iglesia de Éfeso, hermanos. Y tiene que escribir Juan aquí una carta bastante dura para decirles que tienen que reaccionar. Vamos a ir, Cristo habla a una iglesia en la que los miembros se han planteado el cristianismo con seriedad, y eso es lo que queremos, un cristianismo serio. El cristianismo no es broma, hermanos. Estamos aquí y nos estamos jugando la eternidad. Cuidado. No es una cosa de broma. O somos cristianos o no somos. Y el Señor también le dice a una iglesia que no quiere gente medias tintas, como decimos en España. O estamos o no estamos. El Señor prefiere que tú digas no estoy, que a que digas que estoy y no estés. Esto es muy importante. Y aunque debido a las presiones políticas viven en circunstancias difíciles, Nerón se ha constituido como un dios y demanda de sus conciudadanos adoración al César, obligando a la idolatría imperial. Fijaros, imaginaos que ahora nosotros estuviéramos, tenéis que imaginaros cómo vivían aquellos creyentes. Imaginaos que ahora el Obama nos dijera a todos, pusiera imágenes del Obama en todas las ciudades y dijera, cuando ustedes pasen por ahí se tienen que arrodillar, porque yo soy Dios. Eso es lo que decía el emperador. Y el que no, lo vamos a llevar al circo. O los usaban como antorchas. Los ponían en un palo y les ponían grasa de animales y por la noche les prendían fuego. Vivos, hermano, por no seguir. Entonces, era difícil, los cristianos están en contra del culto al emperador. Pues solo Dios merece ser adorado, ¿verdad? Así se presenta ante ellos una disyuntiva muy difícil de acomodar. Yo quiero seguir al Señor, pero este me está diciendo que si no le adoro, me va a crucificar. ¿Qué hago? No sé, yo creo que si eso nos pusiera ahora... Porque hoy en el siglo XXI, hermanos, os digo, es fácil ser cristiano. Pero cuando viene una prueba dura, ahí sabemos quién es y quién no es. Porque ahí está la cosa, ¿no? Asimismo hay problemas internos. Fijaros, hermanos, que parece que no están satisfechos con el mensaje cristiano y acuden a otras religiones buscando otra doctrina, por lo que se alejan del camino. ¿Eso también pasa hoy en día o no? Vienen a nuestras iglesias, parece que se van a comer el mundo y a los 6 meses ya no están haciendo nada. Y dentro de un año ya los vemos que se van con, yo qué sé, con cualquier movimiento religioso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Existe otro problema añadido. Aquellos que se consideran fuertes y se han comprometido con el trabajo de la iglesia, empiezan a dudar. Entonces, este panorama, el Señor debe enviar un mensaje de atención a la iglesia de Éfeso. Su historia. Éfeso era uno de los centros de población y comercio más importantes del Oriente Romano y se distinguía particularmente por su religiosidad, al igual que ocurre con muchos puertos del Asia Menor. Éfeso, que está situada en el fondo de un golfo, no lejos de la desembocadura del río Caistro, ha tenido que desplazarse a medida que los aluviones, lo que os decía, ha ido desplazando a la ciudad y ha rellenado de piedras y de barro toda esa parte. Una ciudad muy antigua y de gran tradición intelectual, conserva el recuerdo del filósofo Heráclito y del célebre pintor Parrasio, que nacieron en esa ciudad de Éfeso. Se encuentra en la costa occidental del Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía, cerca de una población que actualmente se llama Kusadasi, y era una de las ciudades más populosas y brillantes del imperio. Se creen que vivían allí 250.000 personas. Y era la capital de la provincia del Asia proconsular. Tenía un puerto comercial de gran importancia, el segundo después del de Alejandría.
El puerto de Alejandría y la biblioteca de Alejandría eran los más importantes del mundo en aquella época. Pero aquí también había una gran biblioteca y tenían un gran puerto. Se llamaba Luz del Asia Menor. Fijaros, este historiador Plinio le llama a Éfeso la luz del Asia Menor. Es decir, tenía gran importancia. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo en Éfeso? Estuvo aproximadamente unos 3 años. Y cuando desde allí, sería como su cuartel general, ¿no? Desde allí se desplazaba aquí, se desplazaba allá, y estuvo fundando muchas congregaciones. La mayoría de congregaciones del Apocalipsis son fundadas por Pablo, hermanos, que estuvo en esa zona. En Éfeso vivían griegos, vivían judíos, vivían fenicios, vivían persas y vivían romanos. Sus ruinas hoy son impresionantes. Estaba rodeada de una muralla de 12 kilómetros que, construida en época helenística, aún se conserva en el siglo I, cuando fue visitada por Pablo. Las ciudades antiguas tenían alrededor de la ciudad una muralla bastante ancha y bastante alta. Lo sabemos, por ejemplo, por Jericó, ¿no? ¿Os acordáis de Jericó? Los israelitas nunca hubieran conquistado Jericó, era imposible. Las ciudades antiguas era muy difícil de conquistarlas. ¿Cuántos han visto de aquí la película Troya? Troya. A ver, que levantéis la mano, no la mona, la mano. Todos esos habéis visto Troya. Muy bien, Troya. En la película no se ve, pero Troya es una historia real, cuidado. La historia de Troya es real, el personaje es ficticio. Pero la historia es real, de que robaron o raptaron a la princesa griega, se la llevan a Troya y los griegos van para allá. ¿Sabéis cuántos tiempo estuvieron luchando para conquistar Troya y llevarse a la princesa? Que eso no se ve en la película, se ve que hay unas luchas y luego destruyen los barcos y construyen el caballo de madera y se meten dentro, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabéis cuántos años estuvieron luchando para intentar recuperar a la princesa griega? 8 años, hermanos. 8 años, y no lograron conquistar la ciudad. Los griegos son muy inteligentes, dijeron, bueno, a ver, ¿cómo entramos aquí? Y se les ocurrió lo del caballito. Eso es histórico. Lo que no es historia es el personaje, que es mitológico. Y a los griegos les gusta mezclar la historia con la mitología. Pero era muy difícil. Hoy en España, mis hijos, yo tengo 3 hijos, los 3 viven en España, y 4 nietos, guapísimos, para mí los más guapos del mundo. Mis hijos viven en una ciudad, mi hija y mi hijo pequeño viven en una ciudad que se llama Toledo, que está al sur de España, no Toledo, Ohio, sino Toledo, España. Esa ciudad, hoy en día, que tiene 3000 años de antigüedad, está rodeada por una muralla. Y tiene solamente 2 puertas de entrada. Cuando eso se cerraba, en aquel entonces, ahora todo eso está abierto y entran los coches, pero en aquel tiempo se cerraban las puertas de madera, que eran impresionantes, y ya nadie podía entrar en la ciudad. Y el enemigo era muy difícil que la conquistara. Las ciudades estaban amuralladas. Igual ocurría con Éfeso. Destaca el cardo máximo, es decir, la calle principal, lo que le llamamos aquí la Main Street, era el cardo. Y en aquel tiempo, y no sé si vamos a ver unas fotos, creo que no, pero en el curso de arqueología sí está, las calles ya estaban pavimentadas. Impresionante. Los romanos hicieron calzadas, hicieron cosas impresionantes. Y por eso ya el evangelio se tenía que predicar en aquel tiempo, que se podía ir a todas partes. En sus inmediaciones se encuentra el ágora. El ágora es el lugar donde se habla públicamente, la plaza principal. Y al sur de ella la biblioteca de Celso, y ahora vais a ver qué impresionante biblioteca. Dentro del teatro está la residencia del procónsul y más hacia el sur el mercado público donde Pablo, precisamente, y Priscila y Aquila vendían las tiendas de campaña. Vamos a ver eso. Cuando Pablo fue a residir a ella en su tercer viaje, hacía tiempo que el mar ya se había alejado de Éfeso, del centro, y dominaba la llanura cantada por Homero. Homero, uno de los grandes artistas griegos. No obstante, al pie de la Acrópolis se levantaba intacto el templo de la diosa Diana, Artemisa, que se menciona también en la Biblia, reconstruido en el mismo lugar que el templo arcaico
que un incendio destruyó en el año 350 antes de Jesucristo, la misma noche del nacimiento de Alejandro Magno. Fijaos, Alejandro Magno, cuando conquista todo el mundo, y a mí me encantan las bibliografías, tengo dos de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno, un joven de 20 años, imaginaos, se hace cargo del imperio griego y conquista todo el mundo conocido de aquel entonces. Murió a los 33 años. Y murió, y eso que él iba siempre al frente del ejército, murió no en la batalla, sino porque le picó un mosquito en la India, un mosquito venenoso, que lo mató, con unas fiebres muy altas. Pero él conquistó todo el mundo. Cuando llegó a Éfeso, porque él llegó ahí a Asia, llegó a Éfeso y vio el templo de la diosa Diana destruido. Dice, ¿y esto qué es? Dice, esto es el templo, fue el templo más maravilloso que teníamos aquí, pero un incendio lo destruyó. ¿Y cuándo fue eso? Y le dicen la fecha. Y él dice, si ese día nací yo, pues vamos a reconstruirlo. Y reconstruyeron el templo de la diosa Diana, que es el que estaba en pie cuando fue el apóstol Pablo. Y estaba en pie también durante el tema del Apocalipsis. El general, cuando visitó Éfeso y conoció lo que había sucedido la noche de su nacimiento, mandó reconstruir con gran grandiosidad el templo, el cual fue visto por el apóstol Pablo. Ese templo. El templo de la diosa Diana, ubicado en la ciudad, fijaros, era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas. Yo he visitado varios, gracias a Dios, Dios me ha bendecido mucho con eso. He visitado 5 veces Israel y tengo muchas diapositivas de allá, pero he visitado también Atenas y he estado en el Partenón y he estado en Corinto y en Tesalónica y en otros lugares. Pero interesante que el Partenón es un edificio impresionante, pues el de la diosa Diana era 4 veces mayor. ¿Os imagináis? Es algo... Este templo con una extraordinaria decoración esculpida, es decir, porque en aquel tiempo no había las máquinas que hay ahora, todo era hecho a mano con cincel y martillo, en el mármol, y una elegancia de proporciones impresionantes. Su fama traspasó las fronteras de Asia y peregrinos acudían allá a ver esto. Artemisa era una diosa con múltiples senos, muchos pechos, que por eso era la diosa de la fecundidad, y se creía bajada del cielo. Tenía más de 1000 prostitutas en el templo, imaginaos. El templo era para eso, para ir a adorar a la diosa y estar con las prostitutas. La fundación de la iglesia por parte de Pablo se produce durante su estancia, que comenzó en la primavera del año 53 y se prolongó hasta el año 56 después de Cristo. Durante este tiempo se hospedó en la casa de Priscila y Aquila y comercializaban en el mercado público de la ciudad. Pablo desarrolló un trabajo misionero de 3 años en los cuales se fundan infinidad de iglesias en la zona: Sardis, Laodicea, Filadelfia, Colosas, Hierápolis, que no aparece en las cartas del Apocalipsis, y Ninfas. Podéis leerlo ahí en Colosenses 4, del 12 al 16. Ahí se mencionan las iglesias que hay en esa zona. La lectura de Colosenses nos aporta la clave para comprender en que Asia había más de 7 iglesias, y por tanto el 7 simboliza la iglesia universal. Tal afirmación nos viene corroborada por el hecho de que en el verso 7 de esa misma carta emplea el plural, con referencia a la iglesia de Éfeso. Después de la construcción, después de la destrucción de Jerusalén, Éfeso se convirtió en el centro del cristianismo. Allí vivió como líder de la iglesia Timoteo. La tradición nos dice que allí vivió también sus últimos días María, la madre de Jesús, Juan, el que escribe el Apocalipsis, y allí murieron y allí parece que están enterrados, en Éfeso. Ok, esta era la biblioteca, lo que queda de la biblioteca. Imaginaos lo impresionante, tenía 2 pisos. Fijaros la gente, estos son gente real, Fijaros la gente y cómo era la biblioteca. Esto era una parte de la biblioteca, esto era así, cuadrado y todo cubierto, naturalmente. Tenía 2 pisos grandísimos, una de las bibliotecas más
importantes de aquel tiempo. El mercado público, hermanos, de allí a que está la biblioteca, se pasaba por aquí debajo y aquí estaba el mercado público. En este mercado es donde Pablo vendía sus tiendas, se ganaba la vida trabajando. Este es el anfiteatro romano, que puede sentar 25.000 personas. Hay algunos anfiteatros que nos han llegado hasta nuestros días. Este chico que está aquí es mi hijo mayor, es que está haciendo el reportaje este. Y aquí un grupo de gente que iban en esta excursión. Pero una de las cosas interesantes es que cuando él habla más despacio que lo estoy haciendo yo, digo más bajito que lo estoy haciendo yo, la gente que está aquí o la gente que está aquí arriba lo oye perfectamente, porque los romanos habían desarrollado la acústica. Los anfiteatros se construían en la misma montaña de piedra, se iba excavando ahí y se hacían los asientos. Todavía hoy hay un anfiteatro en España, en Mérida, que tiene capacidad para 30.000 personas, es el único más grande del mundo que se está utilizando hoy día. Grupos como Il Divo, si habéis oído de este grupo musical, actuaron allí ya hace varios años en ese teatro, y se han hecho obras de teatro en verano. El teatro de Cesarea Marítima en Israel también se utiliza en los veranos. Aquí veis los restos de una iglesia del segundo siglo y podéis ver que esto era el bautisterio, para que veáis que el bautisterio era por inmersión. Se baja por estas escaleritas, aquí está mi hijo, un niño de este, y se sube por aquí. Pero esto es el bautisterio que pertenece a la iglesia de Éfeso de aquella época. Esta es un resto de uno de los dioses griegos, que es la diosa Nike, o ¿cómo lo dicen en inglés? Nike, no, Nike, no, Nike, ok, Nike. ¿Veis esta palma que lleva la diosa? Ese es el símbolo de Nike, que es así, moderno, porque la diosa, en griego, Nike significa victoria. Cuando esta empresa quiso hacer las zapatillas, las camisetas y tal, pues le dieron a una gente que les hiciera un logo, ¿no? Un logo. Entonces ellos pensaron en la diosa griega de la victoria, Nike. Entonces le pusieron Nike a la empresa y lleva ese logo de la palma que tiene la diosa. Todas estas ruinas están allá en Éfeso. Ok, vamos al análisis textual. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el capítulo 1 ya se describe esto, pero aquí vamos a verlo también. Debemos notar la gran destreza y habilidad del autor cuando nos escribe de que él está escribiendo a la iglesia. Cuando está escribiendo esta carta, está pensando que la carta puede ser interceptada. Es decir, que el emperador, uno de los soldados, puede interceptar la carta y ver que está escribiendo acerca de los cristianos. Sin embargo, por eso escribe en lenguaje simbólico, porque lo va a coger el soldado romano y va a decir: no entiendo ni jota de lo que está diciendo aquí. Pero los creyentes sí saben lo que está diciendo. Por eso habla así. De aquí que tenga que acudir al género apocalíptico de simbología de animales o imágenes incoherentes, aparentemente, pero que llevan un mensaje concreto, como diríamos hoy, en clave cifrada, como es por ello que solo podía ser entendida por los receptores, usando las referencias que ya tienen del Antiguo Testamento. Las 7 estrellas en su diestra. ¿Veis? Es un simbolismo. Juan describe a Cristo con rasgos tomados de la primera visión, capítulo 1:16. De nuevo el 7, que nos habla de algo completo. Y el verso 20 nos da la interpretación de las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de la iglesia. Ahora, aquí se ha querido intentar simbolizar los ángeles, diciendo que, sobre todo
evangélicos. Hablan de que los ángeles de la iglesia son los pastores. Pero ahí habla en singular, al ángel de la iglesia. Y en las iglesias había pastores en plural. Pastores ancianos, ¿verdad? O obispos, lo mismo. A veces nos da miedo decir obispo porque, claro, como lo usa la Iglesia Católica, pero es bíblico, hermanos. Es que el obispo de mi iglesia, uy, ya te miran. No, es bíblico, y lo que es bíblico lo podemos decir. Mañana no, el domingo, que voy a hablar aquí, voy a hablar precisamente de los ancianos y de los obispos, en esa, cómo fue la situación y cómo se fue degradando. Es interesante. Pero, ¿qué está hablando aquí? Del ángel. ¿Creemos nosotros que cada niño tiene un ángel? Yo no sé ustedes, yo sí que lo creo. ¿Y que la iglesia puede tener un ángel que se cuide de la iglesia? Porque algunos interpretan esta simbología como el espíritu que mueve a las iglesias, otros que pueden ser los pastores o ancianos de la iglesia. Pero esta idea no se sostiene ni por tradición ni por doctrina, pues que la iglesia tenía ancianos en plural. Deberíamos darnos cuenta de que un símbolo no puede representar otro símbolo. Es decir, yo no puedo decir que cuando habla del ángel es un símbolo, está hablando de otro símbolo que es el anciano, sino que tiene que ser literal ese aspecto, es decir, tiene que aplicarse a esto. ¿Por qué? Porque Jesús nos revela esto y nos dice que son ángeles de las 7 iglesias. Otro punto a tener en cuenta es el hecho que aceptamos la interpretación de los 7 candeleros como las 7 iglesias, ¿sí o no? Porque lo dice ahí, ¿no? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Y los 7 ángeles son otra cosa? ¿Por qué no aceptar que las estrellas son los ángeles? En el Apocalipsis la palabra ángel, fijaros, es usada alrededor de 60 veces. 60 veces en el Apocalipsis aparece esta palabra, ángel. Algunas seguidas de la palabra iglesia. Y siempre hablándonos de seres sobrenaturales al servicio de Dios. Por tanto, en el contexto fortalece la idea de que debe tratarse de ángeles. Porque siempre, esas 60 veces está hablando de los ángeles. ¿Por qué no aquí? Queremos ver otra cosa cuando el libro te lo está diciendo. Que anda, aquí Juan añade el hecho de que Cristo se pasea entre los candeleros de oro, es decir, la iglesia. Los candeleros son la iglesia, ¿verdad? En medio de los candeleros está el Señor. El Señor está en la iglesia. Ahora por medio del Espíritu Santo. Porque Él dice, yo me voy, pero os voy a enviar el Consolador. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto, en la iglesia está el Señor. Está andando entre la comunidad. En medio de los 7 candeleros de oro, Jesús anda en medio de su pueblo, figura que nos lleva a nosotros a través del Levítico, ¿no? Dios siempre ha estado con su pueblo y lo ha conducido. Cuando iba en el desierto, ¿quién iba adelante? La nube. Y cuando llegaban a un lugar, la nube se paraba, montaban el campamento y la nube se mantenía encima del tabernáculo. Salía la nube, se movía, levantaban el campamento y seguían. El Señor siempre ha estado con su pueblo. Y hoy también en la iglesia. El Señor está con su pueblo. El misterio de estas figuras se nos revela en el 1:20, el espíritu de la palabra como la vida de la iglesia. Están bajo su control, aunque muchas veces creamos lo contrario. Porque pasan tantas cosas, pero es que somos humanos. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres. Nosotros no somos ángeles. Puede haber un ángel allí, pero a veces nosotros nos comportamos un poco como demonios. Entonces,
el Señor tiene mucho que hacer con nosotros. La vida cristiana necesita por así decirlo, un arrepentimiento continuo para poder seguir firmes al Señor. Jesucristo conoce todos nuestros pasos, ¿o no? El Señor sabe lo que hacemos. Si el Señor sabe hasta los 3 pelos que se me han caído hoy, el Señor lo sabe, ¿sí o no? Lo dice la palabra, hermanos. Entonces el Señor sabe todo de nosotros, camina con nosotros, sabe de nuestros fallos. Y por eso tiene la autoridad para juzgarnos cuando ve que nuestros fallos son nuestros porque queremos seguir por ese camino. Yo conozco, dice el Señor, no conocerá Él, yo conozco tus obras. Fijaros lo que dice, le dice palabras bonitas. Y conozco tu arduo trabajo y la paciencia que tienes a los creyentes de Éfeso. Y que no puedes soportar a los malos. Esto es importante en la iglesia. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, hermanos. Eso también es importante. Que sepamos probar a aquellos que vienen a nosotros y no son de nosotros. Y los has hallado mentirosos. Qué importante es eso, ¿no? Yo conozco tus obras. El verbo conocer aquí viene expresado por la palabra griega oida y no por ginosco, que es la más normal. Con significado de presente, es decir, tengo sabido, estoy conociendo ahora y continúo conociendo lo que haces. No es algo que conozco en un momento, o por la experiencia, como sería ginosco, sino es algo que está intrínseco en mí, y por eso el Señor conoce los corazones, pero en cada momento, no ayer, sino hoy y mañana. Expresa una ciencia absoluta, es un conocimiento total, como si dijéramos coloquialmente, te conozco de arriba abajo. ¿Verdad? Cuando hablamos con una persona y nos quiere venir con algunas cositas, le decimos, oye, para que yo te conozco de arriba abajo y no me vas a engañar. El Señor es lo que está diciendo a la iglesia, te conozco bien. Sin embargo, el verbo ginosco hace referencia a un conocimiento obtenido por la experiencia. Y el Señor no necesita experiencia. Nosotros sí. Nosotros muchas veces conocemos por la experiencia. Vamos adquiriendo una experiencia y adquirimos el conocimiento. Pero fijaros bien que es muy interesante. A mí me encanta el estudio de las palabras. Este oida es el conocimiento que tiene el Señor, no el nuestro. El nuestro es por la experiencia. Podemos tener algún conocimiento de alguna cosa puntual, de los dones que tenemos cuando nacemos. Pero ahí viene que el Señor nos conoce bien. Jesús viene a decirle a la iglesia que conoce perfectamente las obras de Cristo, que Cristo conoce es en la conducta global de la iglesia. Entre otros se da especial relieve a dos rasgos significativos de ese conocimiento. Primero, el arduo trabajo. Es importante que una iglesia esté trabajando para el Señor. El estilo de vida de la iglesia de Éfeso se caracteriza por el trabajo. Por tanto, eran conocidos por el Señor por la dedicación a la obra, dedicación en su lucha contra los malos y en desenmascarar a los falsos profetas y la constancia en las tribulaciones que la iglesia debe soportar. Y en segundo lugar, la paciencia. Qué importante es la paciencia. Hermanos, vivimos en un siglo donde no hay paciencia. Yo estoy con el coche, llego al semáforo, ¡pum!, me paro porque se ha puesto rojo. Y vaya, no ha pasado ni una décima de segundo, que se ha puesto verde y me está pitando de atrás. Ya no hay paciencia para nada. Estamos en un mundo de impacientes. Pero qué interesante es la paciencia. Dice el Señor que la iglesia de Éfeso era paciente. Y en este caso estaba hablando de perseverancia. Es decir, cuando te están machacando, pero eres capaz de aguantar. Perseverante, perseverante. Allí tiene sentido de tolerancia, saber administrar las fuerzas espirituales para mantenerse fieles al Señor. Cuando surge una persecución implacable como era así, no basta con la bondad, es preciso saber aguantar. Porque hay gente muy buena, pero hay gente que no tiene paciencia, a pesar de que es bueno. Pero lo importante es saber aguantar cuando vienen las pruebas. Hoy los matrimonios, lo digo a nivel social, también por desgracia ha entrado en
en nuestras iglesias, ¿no? Pero hoy los matrimonios no se soportan. Llevan 6 meses y dice, oye, venga, nos vamos a separar, el divorcio. Bueno, yo llevo 38 años casado. Y yo se lo he dicho siempre a mi mujer, se lo digo, yo nunca me voy a divorciar de ti. Ahora, si tú te quieres divorciar de mí, ya es una cosa tuya. Pero yo no me voy a divorciar de ti. Porque tengo muy claro de que nos tenemos que soportar uno al otro. Y hay que tener paciencia. En la vida de pareja, si venimos de mundos distintos, hemos crecido en familias distintas, y venir a unirse, hay que tener mucha paciencia para soportarnos el uno al otro, en los momentos de las pruebas. Porque cuando todo va bien, oye, hasta con el gato me llevo bien. Pero cuando las cosas vienen malas, es saber estar ahí. Y decir, a pesar de todo, hay que seguir adelante. Y eso es lo que hacía la Iglesia, y eso hay que darle un voto, ¿no? La paciencia es fundamental para crecer cuando hay dificultades. Hermanos, qué hermoso es cuando vienen los problemas o vienen las tentaciones y por la paciencia, por la perseverancia en el Señor, sabemos saltar eso. Nos da alegría de decir, yo he vencido la prueba. No es fácil, pero lo podemos hacer. Cristo alaba 2 veces a Éfeso por su paciencia. Además de mantenerse fiel en la doctrina, la mayoría ha sabido resistir activamente el sufrimiento y nada les ha hecho ir hacia atrás. No puedes. Los falsos maestros se habían infiltrado en la comunidad. Las cartas a Timoteo hablan de falsas doctrinas. Y no olvidemos que Timoteo era uno de los líderes allá. Ignacio de Antioquía, a finales del siglo I, alaba a la iglesia de Éfeso por haber cerrado los oídos a los falsos maestros. Este Ignacio de Antioquía era hermanos nuestro, porque la iglesia católica ni estaba pensada todavía. Hasta el siglo IV, la iglesia de Cristo se mantuvo fiel a la doctrina. Y todos los que se mencionan, Clemente de Alejandría, este Ignacio de Antioquía, todos estos eran creyentes de la iglesia del Señor. Lo que ocurre es que ahora la iglesia católica pues se los ha otorgado como suyos, pero la iglesia no existía. Soportar rechazo a los que producen el mal, a los que son malos para con Dios y con sus hermanos. Así el rechazo a los falsos profetas. Hermanos, eso no lo tenemos que consentir. Cuando hay una persona que se pone en contra de los hermanos, hay que rechazar. Ese hombre no tiene el Espíritu del Señor. No lo tiene. Y conozco a alguno de esos, Por desgracia están en el mismo barco que yo. Me gustaría echarlos al mar, pero eso se lo dejo al Señor. Pero es verdad, hermanos, hay gente que lo que hace es destruir a la iglesia, dividir a los hermanos, crear polémica. Has probado, fijaros, estos hermanos eran buenos, Éfeso había tenido la fuerza de soportar la persecución y la luz para discernir lo verdadero de lo falso. Y has hallado. ¿Cómo se arreglarían para discernir lo verdadero de lo falso? Fijaros, la Didache, que es un libro del primer siglo que en algún momento todavía algunas iglesias creían que era inspirado, pero que no es, enseña las instrucciones para que citan algunos padres apostólicos. Dice, si quieres saber si uno es auténtico cristiano, compara su vida con la del Señor. Y es complicado eso, Es difícil. Pero, ¿cómo está nuestra vida? ¿Podríamos hacer esta comparación sin asustarnos? A lo mejor si nos miramos al espejo y decir, hoy me parece que no se está reflejando la imagen de Cristo en mi vida. Pues necesitamos un arrepentimiento sincero, como la iglesia. La verdad es que resulta difícil, pero es una tarea a la que todos estamos llamados. Dice, has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, el sufrir. Detrás de este verbo descubrimos la situación angustiosa por la que estuvo pasando la iglesia de Éfeso, pero aguantaron cristianamente y salieron victoriosos. Eso es lo importante, hermanos, que cuando vengan las pruebas,
sepamos salir victoriosos, porque la victoria no es nuestra, es del Señor. Él nos lo da. Y no has desmayado. El Señor reconoce que la iglesia de Éfeso no tolera a los malvados y corrige a sus miembros. A veces nuestra iglesia de hoy es necesaria para corregir las falsas doctrinas que se predican. Ya Pablo ponía en guardia a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? En Hechos 20, donde dice, de entre vosotros, no mirar fuera, no, desde dentro van a salir los que van a causar la división, los problemas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la clave. Porque, hermanos, podemos tener la sana doctrina. Y hay muchos que defienden la sana doctrina. Yo también la defiendo, la sana doctrina. Pero creo que por encima de la sana doctrina está el amor. Y ahí tenemos la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 13. Porque si yo soy esto y soy lo otro, pero no tengo amor, nada vale. Entonces, si yo tengo la sana doctrina, pero no amo a mi hermano, nada soy. Esto es muy importante. Lo secundario puede tolerarse, pero es necesario tener lo fundamental. Por eso el ángel del Señor, el Señor mismo, recrimina a la iglesia de Éfeso por haber olvidado algo tan fundamental como el primer amor. ¿Te acuerdas tú cuando te hiciste cristiano o cristiana? ¿Los primeros meses? Yo no sé tú, pero yo puedo hablar por mí. Yo me comía el mundo y no me importaba nada. Pero tenemos que saber que lo más importante es conservar ese amor. Si yo hubiera sido, es decir, si yo me hubiera guiado por el testimonio de algunos de la iglesia de Cristo donde yo me convertí, a los 3 meses hubiera dejado la iglesia. Pero yo sabía en quién había creído. Y tenemos que estar fundamentados en el Señor. Y no fijarnos tanto en la gente que tenemos alrededor cuando nos sentamos en el local de la iglesia. Porque algunos van, parece como una revista de modas, ¿no? A ver el modelito que traerá la hermana este domingo. Y quiero fijarme en su, ¿cómo le llamáis en México? En el chongo que lleva. ¿El chongo? Bueno, tenéis unas palabras un poco raras para mí, pero bueno. ¿Qué peinado traerá la hermana hoy? ¿Vendrá con falda larga o con pantalón? Eso son cosas banales, hermanos. Venimos al local y tenemos que enfocarnos en Cristo, en quien hemos creído. Y si nos enfocamos en Cristo, esas cosas no tendrán importancia. Y si la hermana me ha saludado, o si la hermana me ha mirado así con el ojo torcido, esas cosas nos hacen daño. Tenemos que ver lo fundamental, el amor. Has dejado, fijaros aquí, la iglesia de Éfeso debe recibir un severo reproche por haber decaído de su primer amor, del amor primitivo. Estamos hablando del amor profundo, incondicional, generoso a los hermanos. El ágape, esa es la palabra griega. El ágape, el amor verdadero, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, usa esa palabra, ágape, porque hay 3 palabras para hablar del amor en griego, pero nosotros en español usamos una, ¿verdad? Decimos amor y a lo mejor estamos hablando de sexo, cuando realmente en la Biblia para cada cosa tiene su palabra. Se ha comprobado un enfriamiento en el amor fraternal, que es la característica del cristiano, y este enfriamiento es el amor, es el que amenaza a la iglesia de Éfeso. Si se enfría el amor, hermanos, estamos perdidos. Por eso tenemos que fundamentarnos en el amor del Señor, y ese amor del Señor tiene que ser el que compartamos con los demás hermanos. Se ha perdido el primer amor, la comunidad no da el mismo testimonio de amor recíproco, porque el amor precisamente tiene que ser recíproco.
Igual que en las parejas. El que yo ame a mi esposa, es que mi esposa me tiene que amar a mí. Igual con los hermanos. Pero el Señor nos manda a cada uno de nosotros que nos amemos unos a otros. Y eso tiene que ser lo principal, el mandamiento del Señor, ¿no? Es muy claro, los efesios tenían celo por la sana doctrina, pero habían olvidado el amor al hermano. La ortodoxia y el servicio no son suficientes. La gente sabrá que somos de Jesús no por la doctrina, sino por el amor. Cristo quiere el corazón de los creyentes, no solamente su intelecto. Entonces, es muy importante. Por eso dice, conocerán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. No si sabéis la sana doctrina, sino si os amáis. Fijaros, Juan, una anécdota que no está aquí, pero se cuenta la historia que Juan ya, cuando ya era ancianito, y había terminado de escribir las 3 cartas, que son lo último que escribe Juan, dice que iba con un garrotito por allá por Éfeso, ¿no? Y le iba diciendo al hermano estas palabras: amaos unos a otros, hermanos, amaos unos a otros. Y eso ha quedado reflejado en la historia. No está en la Biblia, pero está en la historia. El empeño que él tenía por el amor. Y lo dice en su primera carta, ¿no? Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. Fijaros, ya las primeras obras. Pues si no, fijaros, vendré sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor va a venir sobre Éfeso. No es el fin del mundo, hermanos. Está hablando de un castigo a la iglesia. Porque igual que está el candelero, igual que está la iglesia, el candelero es la iglesia, y lo va a quitar, igual que está, puede no estar. ¿Y dónde están las iglesias del Apocalipsis? Recuerda, recordad los días en que el amor era vuestro sello. A veces los recuerdos pueden motivarnos a la reflexión. Dios continúa llamándonos a hacer una parada para ver dónde hemos caído. Es una acuciante invitación a pararse. Tú estás yendo tu vida cristiana, tienes que hacer una reflexión. Todos los años, cuando llega diciembre, decimos, el año que viene voy a ser mejor. Y voy a hacer esto y esto y esto. Algunas mujeres dicen, voy a rebajar 20 libras y tal, y luego llega el otro diciembre y ha engordado 10. Pero bueno, tiene el propósito, pero no lo cumple. ¿Por qué? Porque se necesita constancia, se necesita esfuerzo para las cosas. Y a veces no queremos pasar por ahí, ¿no? Pero necesitamos pararnos muchas veces en nuestra vida cristiana y decir, ¿qué tengo que cambiar para que el Señor me eleve más, para que sea diferente, para que realmente sea productivo en la iglesia, para que pueda dar lo mejor de mí? ¿Qué puedo hacer yo? Tenemos que reflexionar y dejar que el Espíritu nos hable, hablarle a Dios y leer la palabra, porque por la palabra nos habla el Señor. Arrepiéntete. El término arrepentirse es una palabra clave en el Apocalipsis, porque casi todas las iglesias que tienen problemas tienen esta palabra ahí. Arrepiéntete. Y esa palabra, metanoeo, que es el verbo, quiere decir un cambio de mente, de pensamiento. Es decir, que yo voy por este camino y me habla el Señor, lo entiendo y digo, tengo que cambiar. Y giro así y digo, ahora voy a hacer esto. Me voy a guiar por el Señor. Y eso es arrepentirse. Un cambio de mente. Si hay un cambio de mente, hay un cambio de vida. Eso está comprobado. Las 2 veces que aparece aquí, de las 12 veces que aparece esa palabra, 8 están en estas cartas. Imaginaos. En el Apocalipsis aparece 12 veces arrepentirse. Pues 8 están en estas cartas. Arrepentirse es cambiar de opinión, cambiar de forma de pensar, es cambiar de vida, volver a los primeros frutos de la vida cristiana. Acuérdate cómo eras cuando te convertiste y qué fervor tenías. Eso hay que ponerle ahí leña al fuego para que siga teniendo poder. El arrepentimiento es una acción,
No es un pensamiento, es una acción. Y hay que arrepentirse. Y la iglesia hoy necesita un cambio, un arrepentimiento sincero, porque si no vendrá el Señor con la idea de manifestarse en juicio o salvación. No está hablando de su presencia física. Esta viene determinada, como ya dijimos, por la palabra parusia. Y esa es donde habla el apóstol cuando escribe a los tesalonicenses. Fijaros que primera y segunda de los tesalonicenses son las dos primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Lo primero que escribió fue esas cartas, porque los de Tesalónica tenían problemas con el tema. Entonces, la presencia del Señor. Y dentro de eso, rápidamente, porque el tiempo se nos va, pero en Tesalónica, precisamente, tenemos una iglesia de Cristo hoy, en el siglo XXI. He predicado hoy allí. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, el aborrecer las obras de unos gnósticos. Nicolás es un nombre compuesto por dos palabras griegas. Nikao, conquistar, y laos, gente. Es decir, que Nicolaitas o Nicolás es conquistador de gente. Si alguno tiene aquí el nombre ese, pues ya sabe que es conquistador de gente. A lo mejor no se come un rosco si es agente comercial, ¿no? Pero Nicolás era prosélito de Antioquía, fijaros bien, porque formó parte de los 7 diáconos, hermanos, pero luego se desvió de la verdad y formó una secta gnóstica. El gnosticismo entra en la iglesia a partir del año 70 y hace mucho daño. Querían ser cristianos, pero al mismo tiempo admitir otras religiones como mensaje no cristiano. Eran espirituales y carnales a la vez. Eso no se puede ser. El Señor nos advierte que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, ¿verdad? Es imposible. Entonces el cristiano no puede andar con dos caras. Si habéis leído la novela del Dr. Jenkins y Mr. Hyde, pues sabéis que por el día era maravilloso, pero por la noche se transformaba en un monstruo, en un asesino. Es una novela, Con frecuencia repetimos esta misma equivocación. Pensamos que cumplir con una serie de requisitos nos hace espirituales, sin embargo, nuestros hechos nos delatan. Porque hay gente que va a la iglesia todos los domingos, bueno, por la mañana, por la tarde, al mediodía si hubiese, los sábados, los miércoles, pero ¿qué dice su vida? Porque no me interesa que vaya 50 veces a la iglesia, me interesa cómo vive. Porque si una persona va una vez a la iglesia, pero es capaz de vivir su cristianismo, eso es lo que mira el Señor. Porque ¿qué pasa aquí? El domingo, hermanos, el domingo es el día en que todos somos los más santos del mundo. Ahora, ¿qué pasa el lunes? ¿Cómo te comportas el lunes? ¿Cómo ves a tu vecino? ¿Cómo ves a tu jefe donde estás trabajando? ¿Cómo ves a tu compañero de estudios? Eso es lo importante, tu vida diaria. El cambio que Dios nos pide no afecta únicamente a nuestra vida espiritual, sino es un cambio intelectual que transforma mente y valores y hechos. La gente hoy está cansada ya de palabras, porque hay mucho palabrero, hasta por internet. Ahora tenemos de todo, hasta por el teléfono te envían mensajes. Pero la gente lo que quiere es hechos, quiere verte, quiere que tú seas un reflejo realmente de Cristo, de lo que crees, a quién has creído. Al que venciere, ahí está, vencer, yo le daré del árbol de la vida. Fijaros, en Éfeso había un árbol sagrado, el de Artemisa. Sin embargo, en contraste con aquel, el Señor ofrece el árbol de la vida. Ahora, el árbol de la vida, ¿dónde estaba el árbol de la vida? Estaba en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? No, el árbol de la vida seguía allí. Y fijaros, el árbol de la vida no es el noni, como algunos dicen, ¿no? El noni te puede dar energía, es bueno el noni, no digo que no lo toméis. Pero fijaros, el árbol de la vida, uno comía de ese fruto, era literal, comía del fruto del árbol de la vida, ¿y qué hacía? Regeneraba sus células.
y por lo tanto iban a vivir siempre. Pero ¿qué pasa después del pecado? Dice, vamos a poner a 2 ángeles en las puertas del jardín para que no se acerquen al árbol de la vida y coman y vivan eternamente. Eso dice el texto del Génesis, a pesar de haber pecado. Sin embargo, ese árbol de la vida se recupera en el Apocalipsis, porque en la ciudad de Dios está el árbol de la vida, que es el Señor Jesús, que estando con Él tenemos vida eterna. Y ese es el que promete aquí Juan. La inmortalidad perdida en el Edén, pues el pecado privó al hombre y a la mujer de la posibilidad de comer del árbol de la vida, que le había preservado la muerte, mas por medio de Cristo se abre de nuevo la entrada al paraíso escatológico, y lo veis ahí en Apocalipsis 22:2, teniendo entonces comunión perfecta con Dios. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la Iglesia, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que si vencemos, el oído quiere decir que estemos atentos a lo que Dios está hablando. Tengo que pasar rápido por el tiempo. No sabemos si eran pocos los que sabían leer en aquel tiempo, pero todos podían oír. Así que estar alerta a lo que Dios nos habla, porque es importante. En resumen, ¿qué es lo que se le pide a la Iglesia? Primero, ser fiel, y eso también a nosotros hoy. La fidelidad es fundamental en la vida cristiana. Segundo, luchar tenazmente contra las dificultades. ¿Problemas? ¿Quién no tiene problemas, hermanos? Todos. Todos tenemos problemas. Tercer lugar, mantenerse fiel en la pureza de la doctrina. Sí tenemos que defender la doctrina, porque es importante. En cuarto lugar, saber resistir activamente en todo momento contra las asechanzas del diablo, porque está ahí, el diablo existe, y está ahí muy cerca. Estar siempre alerta, manteniendo el primer amor y no ir hacia atrás. Si tú crees que has perdido ese amor, tienes que recuperarlo. Necesitas un arrepentimiento con Dios, no te necesitas hacerlo delante de la iglesia, sino pedirle a Dios, Señor, perdóname, quiero tener ese fuego que tenía al principio, tu amor, para darlo a los demás. Y si se entiende que se ha abandonado, arrepentirse y volver a las primeras obras. Y, por último, sentir en lo más profundo que son vencedores, porque Cristo venció. Hermanos, necesitamos sentirnos vencedores, porque aquel que murió en la cruz y fue sepultado, venció a la muerte, resucitó y nos da a nosotros esa esperanza. Hermanos, el mundo futuro es maravilloso. Y a veces yo, que me pongo un poco a imaginarme, digo, madre mía, ¿cómo será aquello, no? Ese lugar que nos está preparando el Señor. Pero que nos dice ahí que allí está el árbol de la vida. Pero es un simbolismo. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos garantizado la vida eterna. Así como ellos en el principio comían de esa fruta que les regeneraba las células, así nosotros seremos regenerados continuamente. El Señor nos dará ya, pues no sé si nos pondrá con una edad, yo creo que algunas mujeres le dirán, Señor, corrígeme la nariz, las orejas, hazme bella. Nos pondrá bellos a todos, pero por toda una eternidad, hermanos. Es que no nos podemos ni imaginar. 100 años lo vemos mucho, pero ¿os imagináis lo que es vivir una eternidad con el Señor? Eso es lo que nos espera. Bueno, espero que hayáis disfrutado como yo y mañana tenemos más a las 9 de la mañana. Gracias por vuestra atención.